Dos notas, porque es largo. Que dice Ríbulo, dice, causa número 691714, número fiscalné 8266201414, juzgado 1, secretaría 2. Solicito desestimación de denuncia. Señor juez, las presentes actuaciones que se iniciaron en virtud de la denuncia presentada por Gustavo Adrián Arce ante la ex Cámara del Fuero y en su ratificación expresó que desde el año 2010 él y su familia están siendo extorsionados por el Ministerio de Seguridad de la Nación, los entes de seguridad del Estado Nacional, los entes de inteligencia también del Estado Nacional y por la inteligencia militar. Y todo se trata de un plan denominado Proyecto X, para hacerle creer que cometió delito contra las personas, la propiedad y para usurpar su identidad. Que el plan es el usufructo de su identidad, que sufre aprevios ilegales las 24 horas por recolección de datos personales y sensibles. Asimismo, asimismo expresó que desde el año 1997 monitorearon todas sus actividades libres. Yo soy periodista, Tenema, por ahí te pregunto. Por ahí te pregunto, si es judicial o con el gusto y medio, o en la cárcel. A su vez, quiere dejar constancia que a raíz de esto, en varias oportunidades por el accionar de la policía, ha perdido trabajos, además que una familia que vive cerca de sus casas, de apellido Quiroga, trata de usurpar su identidad. El trabajo este de, ¿cómo se llama?, de destruirlos ustedes y pasarlos presos, no lo voy a perder nunca, Tenenbaum. ¿Sabes por qué? Porque yo soy mi propio jefe. Así las cosas, tal como podrá apreciar, BS, sus dichos carecen de todo sentido y fundamento jurídico. Circunstancias que impiden el ejercicio de la acción penal que le incumbe a esta parte en los términos del artículo 180 y ese del Código Procesal Penal Nación, y me llevaron a solicitar a B, corta, S, mayúscula, la desestimación de la presente denuncia, toda vez que no reúne los requisitos mínimos aludidos por el artículo 136 del Código Ritual, que son indispensables para establecer si existe o no una hipótesis delictiva concreta y mínimamente verosímil, y que de mérito al inicio de una investigación penal. Al respecto de la presentación efectuada, no surge la relación del hecho que se intenta denunciar ni la circunstancia del tiempo y modo y lugar en que se hubiera ejecutado. Dice, en ese sentido, la Cámara del Fuero tiene dicho que sería realmente peligroso instruir sumario en base a denuncias fundadas en hechos puramente imaginarios o simplemente supuestos porque con ello, además del perjuicio producido a las personas implicadas, podría darse lugar a que la denuncia se transforme en un medio eficaz de persecución para satisfacer bajos sentimientos de venganza o de lucro. Por lo expuesto, esta Fiscalía solicita a B.S., supongo que la señoría, la desestimación de la denuncia que diera origen a estas actuaciones. Artículo 180, último párrafo del Código Procesal Penal Nación, Fiscalía Federal número 2, 16 de octubre de 2014. Está bueno por lo que el fiscal reconoce lo imaginario, ¿entiendes? Así que por la imaginación de los Quiroga y de la CIA y del gobierno argentino no puedo tener nunca, ¿cómo se llama esto?, un proceso penal. ¿Ves que yo cuento que el método de extorsión y tortura de la CIA es solamente para producir, ¿cómo se llama?, ideas imaginarias. ¿Ideas imaginarias? Bueno, para eso. Así que lo imaginario no entra dentro del Código Procesal Penal. Qué lástima. No entra. Así que perdiste. Vieron que lo imaginario no entra en el Código Procesal Penal. Ahora yo le conté a todos que tengo la idea de un auto eléctrico. ¿Ven? Bueno, si el auto es eléctrico, que todavía no está concreto porque no se hizo, pero la forma de hacer el auto es robado, con un robo industrial, sí va a pasar a ser un delito, el que lo robe. El que robe el auto, que yo ideé, ¿entiendes? Porque en el mercado no existe el auto. Y yo el auto lo tengo en 2012. Si la AFI, o la CIA, o la CIDE, o la XIDE, o un tercero roba mi idea de auto, yo tengo derecho de hacer un juicio por robo industrial, ¿entienden? Bueno, en este caso sí, ¿ven? Sería un robo en contra de mi propiedad, mi auto, ¿ven? Bueno. Ahora lo que hace la CIA de querer generarme a mí ideas imaginarias, no es delito, dice Ríbolo. Qué bueno, Ríbolo, gracias. Ya lo sabíamos. Vamos a leerle parte de un escrito que se presentó el 25 de febrero de 2015 desde archivo de causa número 1372-2015, juzgado federal número 4. El que denuncia, señor Gustavo Adrián Galarza, 24.541.709, se denuncia al Poder Ejecutivo Nacional por el delito de acción pública por un plan conspirativo con persecución política y a la personalidad para el usufructo de la identidad, denominado Proyecto X, comandado por la Dirección Estratégica Militar del Ejército y la ex-IDE actual SI, con el auxilio y camuflaje del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Seguridad bonaerense y la Policía Federal Argentina y la bonaerense. La principal misión que hacen los denunciados como acto ilegal e ilegítimo de privación legítima de libertad, custodia de oficio, arbitraria, intrusiva, lesiva y maliciosa para el usufructo de identidad, encubrimiento de apremios ilegales para socavarme como testigo, víctima y vida. Desde enero de 2010 ininterrumpido por 24 horas corroborables por archivos de la ex-IDE o SI desde 1997 a la actualidad y por cómplices y o testigos. Se denuncia al juzgado federal número 1 y su secretaría número 2 por encubrimiento, sesión ilícita, derogación de justicia, es profeso para mal desempeño de funcionario público, violación de intimidad, perturbación a la personalidad para favorecer los apremios ilegales y el fragante, y se cita como Proyecto X, del ideólogo Poder Ejecutivo Nacional y los perpetradores estatales, entes de inteligencia y seguridad han citado, además de sus cómplices y pseudos empleados civiles, socavando mis derechos y garantías constitucionales, la división de poder y la igualdad ante la ley, como se citan los artículos constitucionales de la página 2 del documento de 6 carillas o páginas 3 párrafos del 11 de febrero de 2015 del expediente 69-17-2014 de este mismo juzgado número 1. En este juzgado número 1 y su secretaría número 2 ratifiqué las causas conexas, la número 1043-14 de 9 carillas y la número 69-17-14 de 7 carillas. Bueno.
Esto para que vean el escrito. ¿Ven que se puede leer el escrito? Voy al escrito del Ministerio Público Fiscal. Dice 2 de marzo de 2015. Por recibir la presente causa número SFEP 362-2015 desde el ingreso en FiscalNet y continúese con la instrucción de los términos del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación. En virtud de las consideraciones que se efectúan a continuación, se solicitará a BS que desestime por no proceder la denuncia que motiva la presente causa número 1372-2015, FiscalNet 18896-2015, cuya instrucción fuera delegada en las términos del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación y recibida en esta Fiscalía el 26 de febrero de 2015. El sumario se inició el 18 de febrero de 2015 con motivo de la denuncia efectuada por Gustavo Adrián Arce ante la Sala de Sorteo de la Cámara Nacional de Apelaciones en el Criminal y Correccional Federal. Mediante la presentación manuscrita y de difícil lectura, agregada en el folio 4.7, el nombrado refirió que se denuncia al Poder Ejecutivo Nacional por delito de acción pública, PEM, por un plan cooperativo con persecución política y la personalidad para el usufructo de la identidad, denominado Proyecto X, comandado por la Dirección Estratégica Militar del Ejército y la EXIDE, actual sí, con el auxilio y el camuflaje del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Seguridad bonaerense y las policías federal argentina, la bonaerense, también refirió que se denuncia al Juzgado Federal número 1, en la Subsecretaría Adjunto número 2, por encubrimiento, asociación ilícita, delegación de justicia, es profeso, mal desempeño de funcionarios públicos, violación y persecución a la personalidad e intimidad para favorecer los apremios ilegales y el plan que se cita como Proyecto X, del ideólogo Poder Ejecutivo Nacional y los perpetradores estatales controles de inteligencia y seguridad citado, además de sus cómplices o pseudo empleados civiles socavando mis derechos y garantías constitucionales, la división de poderes y la igualdad ante la ley. ¿Ven? Todo lo que yo puse. ¿Ven? Así que puede leer el fiscal. ¿Ven? Pueden leer. ¿Ven? Bueno, asimismo, entre otras cosas, el denunciante sostuvo que los denunciados interfirieron en su despido de la empresa Luz Argentina y posterior conciliación, y a su vez sostuvo que se realiza una acusación ilegal sobre su vida, hecho que da lugar a reiteradas violaciones de su actividad, como la instrucción a su celular y la disposición de micrófono en su habitación y teléfono fijo, o la facilitación por parte de la EXIDE de la llave de su domicilio a las custodias ilegales. Ahora bien, a la duda del relato efectuado y de la documentación aportada en 1.3 de esta fiscalía, entiende que no se deriva una relación de hecho en los términos del artículo 176 del Código Procesal Penal de la Nación que pueda ser utilizado como coyuntura para direccionar una investigación. En efecto, de tales piezas solo se desprende la imputación de calificaciones legales a diversas personas jurídicas, ella en un contexto carente de un mínimo hilo conductor que permita darle sentido al efecto de utilizarlo como punto de partida para iniciar una pesquisa. A los datos de inteligencia. Hilo conductor. Los hilos conductores lo tiene los archivos de la CIDE, de la CI y de la AFI. Al respecto, sostiene la doctrina que la circunstancia de que no se encuentran detallados los hechos con un mínimo de precisión, sea porque la descripción es oscura o incompleta, sea porque de cualquier modo impide el indispensable encuadramiento ilícito del hecho, se presenta como un obstáculo para la viabilidad del sumario y por tanto conduce inexorablemente a la desestimación de la denuncia. Citaría Olmedo la denuncia J. Doctrina 1971. A su vez, la Cámara del Fuero ha entendido que el acontecimiento que se va a conocer mediante la denuncia para dar paso al ejercicio de acción penal debe ser concreto. Por otro modo, el fiscal se encuentra impedido de formular un requerimiento de instrucción con las exigencias que prevé el artículo 188, último párrafo, inciso 2 del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, por los argumentos de hechos y derechos expuestos, se solicita a su señoría que desestime la presente denuncia por no poder proceder al artículo 180, tercer párrafo del Código Procesal Penal de la Nación. Fiscalía número 10, 2 de marzo de 2015. ¿Qué dice? Diego Iglesias, fiscal federal. Bueno, este era Diego Iglesias, pero hay otro. Después está el hijo, ¿no? Dice 5 de febrero de 2015, autos y visto, para resolver la presente causa 37215, caratulada NN, sin averiguación de delito, se registró esta secretaría número 8 del Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal número 4. Y considerando inicio de las actuaciones. Se inician las presentes actuaciones el 18 de febrero de 2015, a raíz de la presentación efectuada por el señor Gustavo Adrián Arce ante la Cámara del Fuero. En la misma se hace referencia a una serie de nombres y personas, funcionarios de dependencias judiciales y privados, situaciones, fechas y lugares sin especificar un hecho concreto. ¿No hay hecho concreto? Mirá, quieren socavar mi vida, no hay hecho concreto. Vamos a leer una parte interesante que el hijo da clase de derecho penal. Dice: en el proceso acusatorio, el individuo ocupa un primer plano. El legislador piensa, ante todo, en la libertad y dignidad del hombre, y en lo que después se llamaron sus derechos subjetivos. El papel del Estado es secundario, puesto al servicio de los individuos. Aquel que tiene la misión de resolver los conflictos que se producen entre estos, el juez actúa como un árbitro que se mueve a impulso de las partes. No hay actividad procesal anterior a una acusación particular del damnificado de cualquiera del pueblo, y la prisión preventiva es muy excepcional. Es un proceso de tipo individualista, posteriormente vulnerado por las ideas socialistas. La primera de estas debió ser el concepto de que el delito afecta en muchos casos a la colectividad. En el proceso inquisitivo ocurre lo contrario. La personalidad del hombre, su libertad y dignidad son y ya ingredientes del nuevo ideario, que parece elevarse y considerarse sobre el temor al pecado y al delito. Al Estado se agiganta y prescinde casi absolutamente el interés del ofendido. Surge la figura del inquisidor, desplazando la del juez, que actúa de oficio, por iniciativa propia, para castigar al pecador o delincuente.
El acusado deja de ser una persona con derechos y se convierte en objeto de severa persecución. La tortura se justifica plenamente como un medio de arrancar la confesión del inquirido. La prisión preventiva de este, lógicamente, es la regla general. El proceso penal es un instrumento de castigo. La idea de justicia parece obnubilada por una concepción autoritaria y despóstica del Estado de policía. Todo medio es legítimo para defender a la sociedad. En este tipo inquisitivo muere naturalmente cuando triunfan las ideas individualistas que se consolidaron en el siglo XVIII y que consagró la Revolución Francesa. Pero después de un periodo de reacción, el Código francés de 1908 establece un sistema mixto donde se produce una justa posesión de las concesiones extremas que antes triunfaron. Desde entonces el legislador busca afanosamente un equilibrio entre los intereses individuales y sociales. Reconoce la necesidad de que el Estado administre la justicia penal con el menor sacrificio de la libertad personal. Se abandona los resortes que afectan al acusado, se instituye en dos etapas distintas del proceso, una preparatoria que se realiza por escrito y otra definitiva, donde prevalece la forma oral. Se afirma la defensa como elemento esencial del proceso. Vélez Mariconde, Alfredo, Derecho Procesal Penal. El proceso de tipo mixto que rige nuestro sistema procesal penal es una reunión o justaposición de elementos acusatorios e inquisitivos, aunque prevalecen los primeros. Esta justaposición responde a la idea básica de disciplinar el proceso en dos etapas distintas, la primera de las cuales sirve para preparar la segunda, o mejor aún, para dar la base a la acusación originaria del verdadero juicio. Las principales características que rigen al sistema mixto son: 1. La jurisdicción es ejercida durante la instrucción, sumario, por un juez técnico, o durante el juicio plenario por un tribunal popular o técnico. 2. La acción penal es ejercida por un órgano estatal, el Ministerio Público, aunque en algunos países se acuerdan también al planificado del derecho de acusar. 3. La situación de los sujetos procesales es distinta en las dos etapas del proceso. Durante la instrucción preparatoria, el jugador es el director de la investigación, mientras el fiscal y las partes solo pueden probar pruebas que aquel practicará si las considera pertinentes y útiles. Durante el juicio, el jugador actúa generalmente como un árbitro y las partes gozan de igualdades. De iguales derechos, las partes de iguales derechos, gozan de iguales derechos. 4. En cuanto a la elaboración de la prueba, rigen los sistemas de íntimo o de libre convicción, según actúe respectivamente un tribunal popular o técnico. El procesamiento varía fundamentalmente en las dos etapas del proceso. Durante la instrucción preparatoria, aquel es escrito, limitadamente público y limitadamente contradictorio. Durante la instrucción definitiva o el juicio propiamente dicho, el procesamiento es oral, público y contradictorio y continuo. Vélez Maricone, 1986. En este contexto, Córdoba, 1986. En este contexto, la ley penal describe un abstracto, una conducta como punible. Tipicidad, amenaza con una sanción a quien incurra en ella. Su actuación práctica requiere un procesamiento, camino o vía mediante la cual, frente a la hipótesis de que se ha incurrido en esa conducta, se procura establecer si en verdad ha ocurrido. Pero este modo hacer efectivo el ius puni estatal mediante la imposición de una pena prevista de modo expreso por el responsable. Sobre este punto en concreto, teóricamente se presentan dos alternativas posibles. Por un lado, se espera la razón del Estado, quien a través de sus órganos buscará acreditar el hecho para someterlo a una sanción. Dicha razón tiene que darse en todos los casos en que exista la hipótesis de la comisión de delito, sin excepción y con la misma energía, la regla. O bien, el directamente ofendido con la conducta típica puede elegir a través de las órganos estatales si es que va a provocar esa actividad o no, siendo su facultad o manifestación de voluntad al respecto. El reclamar que se ponga en movimiento de la maquinaria estatal tras la persecución del delito, la excepción. Cabe entonces identificar previamente la forma de ejercicio de acción penal en nuestro ordenamiento jurídico nacional, restringiéndose aquellas tres formas: el público, el privado, público dependiente de instancia privada. La titularidad respecto de aquella corresponde en primer caso al Ministerio Público, en el segundo la titularidad corresponde al directamente ofendido y en el tercer caso tiene dos momentos, dependiente del primer momento de la autoridad del ofendido, posteriormente al Ministerio Público. Bueno, le dimos, no sé si es un copiar y pegar del hijo y de la secretaría, o es, ¿cómo se llama?, el buen conocimiento del derecho del juez Lijo. Ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿entienden, no? Bueno, por lo pronto tenemos, ¿cómo se llama?, la calidad de los escritos del señor Lijo. También por ahí pueden ser, ¿cómo se llama?, en el Haya, ser peritado la calidad del señor Lijo, ¿entiendes? Bueno. Todo tiene que ver con todo y existe la igualdad ante la ley. En eso creemos, en la igualdad ante la ley. Así que decirle, Tenenbaum, a Lanata, al señor Lanata, que la causa, la denuncia que presentamos el 6 de octubre de 2022 para denunciar a Ercolini, el jugador número 10 del Ercolini, que todos nos derivaron manualmente y nos dieron los escritos, pero el señor Ercolini quiere tener coronita y no quiere entregar los escritos. Como no quiere entregar los escritos, lo denunciamos. Bueno, en esos escritos está agregado un video CTD del día que hablamos de las elecciones, la primer paso de las elecciones en el 2021, bueno, y que nombramos de que, ¿se acuerdan de Tolosa, de su famoso los peronistas garchan? Bueno, parece que esa campaña del peronismo contra Gustavo, que él hace 12 años está acá, extorsionado en su vida y no tiene vida casi social, entonces los peronistas, parece, y Clarín con la nata, hay que seguir investigando, parecería que, se mofan de que ellos garchan y Gustavo no. Tienen razón.
hay una pequeña desigualdad. Ustedes gachan, ustedes mienten, ustedes roban y ustedes defraudan al Estado. Y a toda la sociedad. Y Gustavo, no. En eso tiene razón. Desde que voy a la justicia, está muy claro que Gustavo no hizo nada de eso. Y que ustedes siguen en lo mismo. ¿Ven? Bueno, con todo derecho, ojalá se les dé la prisión. Ahora voy a ver si encuentro algo más rico y lo agregamos.